El día de hoy, lunes 27 de junio, Julio José Prado renuncia al Ministerio de la Producción. El funcionario que ha estado a cargo de la política estrella de apertura comercial del gobierno asegura que su renuncia se debe a razones 100% familiares. Esto dice además que él seguirá a cargo en el cargo hasta el 3 de julio próximo. Después de 26 meses de arduo trabajo junto al presidente Lasso, concluirá su gestión como ministro este lunes 3 de julio. Esta transición ha sido acordada con el presidente, a quien él va a presentar su renuncia el día lunes. La razón de su salida es 100% de índole familiar. Así, el ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, confirmó su salida del actual gobierno, donde ha cumplido funciones desde el primer día de su gestión y ha sido pues el responsable de llevar adelante la mayor parte de la agenda de apertura comercial, con hitos importantes como la firma de los acuerdos con China y Costa Rica. Además, se logró cerrar las negociaciones con Corea del Sur y se hicieron grandes avances en las relaciones con Estados Unidos. Asimismo, el ministro Prado ha impulsado también una política de clúster productivos. A esto, hasta el día lunes, mi agenda dice se mantendrá en Quito, Guayaquil y Galápagos, y tenemos importantes proyectos e hitos para que anunciar dentro de la agenda. Ecuador compite. El 3 de julio convocaré a una rueda de prensa para informar detalles de la transición a la ciudadanía. Así puntualizó el ministro saliente, Julio José Prado. El Supremo de Estados Unidos considera ilegal el uso obligatorio de falda en un colegio público. El Charter Day School, un centro educativo gratuito, dice, en Carolina del Norte, intentó imponer la falda a las alumnas. La justicia determinó que es discriminatorio. Los detalles te cuento. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha desestimado este lunes la admisión a trámite de un recurso contra una sentencia de un tribunal inferior que consideraba inconstitucional la obligatoriedad de uso de falda para las chicas en un colegio concertado de Carolina del Norte. El Charter Day School, un centro gratuito para el alumnado que funciona con un 95% de fondos públicos, había recurrido a la sentencia alegando su intención de fomentar los valores tradicionales. La dirección de este centro había alegado que este código de vestimenta preserva la idea de que la mujer es un recipiente frágil que los hombres deben cuidar y honrar, informa la radio pública estadounidense. El caso se judicializó a raíz de una denuncia prestada por la Unión Americana por las Libertades Civiles, ACLU, que consideraba la normativa inconstitucional y contraria a la ley federal conocida como Título 9, que prohíbe cualquier tipo de discriminación. Esta obligación de usar falda se arraiga en estereotipos de género que discriminan a las estudiantes, limitando su participación en todas las actividades escolares, como el uso de el patio, según las familias que participaron en la demanda. Sin embargo, esta protección contra la discriminación solo se aplica a la acción de las administraciones públicas, no a las organizaciones privadas, como la escuela concertada. Alegaron además desde el colegio que tiene un concierto suscrito con el estado de Carolina del Norte. Finalmente, en este mes de junio del año pasado, 2022, un tribunal de apelaciones determinó que el colegio es un actor estatal que debe cumplir con las garantías contra la discriminación. Los programas innovadores de los colegios públicos de Carolina del Norte pueden y deben seguir floreciendo, pero no a costa de la protección constitucional que ampara a los y las estudiantes. Así escribió pues entonces la jueza Barbara Keenan. El colegio recurrió entonces al Tribunal Supremo alegando que la decisión del Tribunal de Apelaciones lastra
la capacidad de los colegios para realizar elecciones independientes. Este recurso ha sido final y definitivamente desestimado por el Tribunal Supremo. Es una victoria para miles de estudiantes que asisten a colegios concertados de Carolina del Norte, para los 3.6 millones de estudiantes que están en situación similar en todo el país. Ha detectado la directora del proyecto de derechos de la mujer de la ACLU, Ria Tabacomar. Las niñas de los colegios concertados tienen los mismos derechos constitucionales que sus compañeras de colegios públicos, incluida la libertad de llevar pantalones, y seguiremos luchando para que todas las niñas puedan aprender en colegios seguros e iguales. Esto lo ha remachado Europa Press. Entonces, el Supremo de Estados Unidos considera ilegal el uso obligatorio de falda en un colegio público. En otro tema, el mapa del narco en Perú está en plena mutación. ¿Esto qué quiere decir? Los cultivos ilegales se están expandiendo a zonas naturales protegidas y zonas comunidades indígenas. El segundo productor de cocaína del mundo ha registrado un aumento del precio de la hoja de coca. La presión de esta demanda de esta droga en mercados internacionales provoca que en Perú se expandan los cultivos ilegales en zonas naturales protegidas y territorios de comunidades indígenas, según diversas fuentes contactadas por EFE. Esta demanda está dando lugar a una mutación del mapa en Perú, donde al contrario de lo que sucede en Colombia, ha aumentado el precio de esta en los últimos meses. El precio de esta sustancia, tanto en Colombia como en Perú y como en cualquier país productor, determina y define el precio de la hoja y de los otros insumos de la larga cadena de suministro y producción de esta. El precio de la hoja, ustedes saben, está en una estricta relación con el precio de esta presión de la demanda que nace de los mercados internacionales de consumo. Así lo explicó el exministro del Interior, Rubén Vargas, mientras que esta proveniente de Colombia representa el 95% del total en el mercado estadounidense, donde ha bajado su demanda por diversas razones. En Perú proporciona esta a otros destinos, en la que está creciendo, según Vargas, que se ha dedicado al estudio de este fenómeno. Nuevos mercados. Según el último informe de Naciones Unidas, el aumento de consumo ha crecido en nuevos mercados como Sudáfrica, Asia y el este de Europa y Brasil y otros países de Sudamérica, zonas donde esta sustancia que llega es de origen peruano. Hay una presión de la demanda muy fuerte hacia Perú, lo que está ocasionando la expansión de los cultivos en nuevas zonas, especialmente en áreas naturales protegidas, en zonas de territorios de comunidades indígenas y principalmente en áreas de frontera común con Brasil, señaló Vargas. El presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drugs de Vida, pues Carlos Antonio Figueroa, explicó que en Perú el mayor volumen de producción se encuentra en el valle de los ríos Apurímac, N y Mantaro, pero esta zona pues está registrando una menor tasa de crecimiento gracias al efecto de las intervenciones estatales. El modelo de negocio ahora está virando y pues con su modelo de negocio también es dinámico y comienza a mirar cuáles son las mejores opciones de negocio dentro de este marco ilícito, sostuvo, al coincidir en que se están detectando otras zonas de crecimiento de cultivos ilegales, como en áreas naturales protegidas de comunidades nativas y concesiones forestales. Vea usted. Y en otro tema, pues la rehabilitación de las 45 unidades de la Policía Comunitaria en Quito iniciará el próximo 1 de julio. La adecuación
y rehabilitación de las 45 UPCs acá en Quito se realizará a partir del 1 de julio. Esta contará con 3 fases. Estas se encuentran en 29 barrios distribuidos en puntos estratégicos de la capital. Las unidades de policía comunitaria UPCs que se van a intervenir se encuentran en los barrios que son puntos estratégicos para la seguridad de Quito, como por ejemplo La Magdalena, Santa Anita, Barrio Nuevo, El Pintado, La Santiago, Chilibulo, La Ferroviaria, La Argelia, Chimbacalle, San Roque, San Marcos, El Panecillo, Turubamba, La Mariscal, Cochabamba, La Carolina, La Marín, Santo Domingo, La Loma, El Tejar, La Tola, Miraflores, Cutulagua, El Placer, Santa Rosa, Cumbayá, Puembo, Tumbaco y Calderón. Primera fase se realizará desde este 1 de julio hasta el 30 de octubre del presente. Se hará una revisión del estado de las UPCs y se determinará las necesidades de cada una de estas como mantenimiento, correctivo y preventivo. Además, se evaluará la necesidad de equipo tecnológico necesario para cada una de estas. Una vez revisadas, se procederá a la firma de los contratos. En la segunda fase, luego empezarán con las intervenciones a través de mantenimiento colectivo e instalar los equipos tecnológicos como computadoras y la conexión con las alarmas comunitarias. Esto se realizará por orden de prioridad de la fase de la tasa de servicios de seguridad. Y por último, la tercera fase. En este punto ya la policía podrá hacer uso de las instalaciones. El municipio se encargará de realizar el mantenimiento preventivo y seguimiento de estas UPCs. Para esta rehabilitación se hizo un convenio con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el municipio de Quito. Honduras inicia ya controles de cárceles tras última masacre. Nuevamente, la Policía Nacional y Militar de Orden Público, PEMOP, inició este 26 de junio del presente año 2023 el control de todas estas cárceles de Honduras en una operación denominada Fe y Esperanza, luego de la matanza de 46 mujeres el pasado 20 de junio en el Centro Femenino de Adaptación Social CEFAS, cercano pues a Tegucigalpa. La intervención comenzó en la Penitenciaría Nacional de Támara, unos 20 kilómetros de Tegucigalpa, donde centenares de policías se tomaron un modelo privado de privados de libertad, miembros de la Mara 18, una pandilla a los que movilizaron a un patio de la prisión esposados con las manos hacia atrás en pantalón corto, descalzos y sin camisa. El comandante de la PEMOP, coronel Ramiro Muñoz, dijo a los periodistas que en el primer modelo de la M18 intervenido fueron pues hallados fusiles, pistolas, cargadores, municiones, teléfonos móviles y otros pertrechos bien armados. Los prisioneros fueron sentados pues en el piso bajo una rigurosa vigilancia de policías militares en una operación algo similar a las ejecutadas en los centros penales de El Salvador por instrucciones del presidente de ese país, Nayib Bukele. Además, la Junta de Política y Regulación Financiera flexibiliza los techos de las tasas de interés para los sectores corporativo y empresarial. Con esto se busca revertir pues la caída en la concesión de créditos para esos segmentos en medio de una situación de desaceleración de la economía y las ventas. La Junta de Política y Regulación Financiera, mediante resolución número tal JPRFF 2023070, emitida el 22 de junio 2023, flexibilizó los techos de las tasas de interés para los sectores productivos, corporativo y empresarial, es decir, las tasas máximas para las empresas que realizan ventas anuales mayores de $5 a $5 millones y $1 millón respectivamente.
En cumplimiento de su misión de promover el bienestar de la sociedad ecuatoriana, pues resguardar la estabilidad financiera y fomentar la inclusión mediante la formulación de políticas y regulaciones. Con esta resolución, la Junta busca fomentar la concesión de financiamiento por parte de las entidades financieras al sector corporativo y empresarial, a fin de promover el crecimiento productivo y favorecer la generación de empleo. Del seguimiento realizado al comportamiento de las tasas referenciales a los montos y números de operaciones por cada segmento de crédito. Se registra pues una disminución del crédito en estos segmentos corporativo y empresarial, lo cual podría afectar las metas de crecimiento. El pasado 30 de marzo pasado de este año, el medio La Hora publicó una nota en donde ya se analizaba precisamente que el crédito se reduce en los segmentos corporativos y empresariales con consecuencias en la actividad y el crecimiento económico. Las tasas de los segmentos productivo, corporativo y empresarial se calcularían en la siguiente manera. La tasa activa efectiva máxima será igual a la tasa activa efectiva referencial del seguimiento indicado, publicado por el Banco Central del Ecuador el mes inmediato anterior al de su vigencia, más dos desviaciones estándares de la serie de los últimos 12 meses de la tasa activa referencial del segmento correspondiente. En los hechos, los cambios establecidos permiten cobrar una tasa más alta que se ajuste más al encarecimiento del fondeo en el fondeo de los bancos, que son mayores tasas pagadas por depósitos a plazo y crédito externo más caro, e impedir pues que el tejido productivo se quede sin liquidez en momentos de desaceleración de la actividad económica y las ventas. Respecto de las tasas de interés para los segmentos de pymes, consumo, microcrédito, vivienda y educativo, habiendo analizado pues el comportamiento de las tasas referenciales de los montos y número de operaciones, así como el entorno macroeconómico de la JPRF, resolvió mantener pues las tasas activas efectivas máximas vigentes. Las tasas de interés activas efectivas máximas para cada uno de los segmentos de crédito de las entidades financieras vigentes a partir del próximo 1 de julio del 2023 serán publicadas en la página web de la Junta Política y Regulación Financiera www.jprf.gov.es y seguirán pues por periodos mensuales. Y para acabar con este informe, pues en España retira la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios. Se acabó la mascarilla en España. La medida cambia de la obligación a una recomendación. Nada más está por fijarse ya el día en que entre en vigencia la nueva disposición. Con esto se acaban ya todas las restricciones en ese país. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado por consenso en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, SISNS, la retirada de la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios, sociosanitarios y las farmacias, según han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias. A partir de ahora, tras su aprobación en Consejo de Ministros, en lugar de una obligación, estaría más solamente recomendándola llevar las mascarillas en estos espacios. En cualquier caso, pues tal y como ha deslizado pues millones en las últimas semanas, aún se podría mantener la obligatoriedad de las mascarillas en algunos espacios sanitarios donde haya especiales características y pacientes inmunodeprimidos como las UCI, las zonas de oncología, quirófanos o urgencias. La decisión se ha tomado, según estas fuentes, tras escuchar el informe técnico de los expertos del Centro de Coordinación de las Alertas de Emergencias Sanitarias, CCAES, liderados por el doctor Fernando Simón Miñones. Aquí ya pues avanzó en los últimos días que solo se tomaría pues esta medida escuchando a los expertos. Tras este consenso,
al que han llegado Sanidad y los consejeros autónomos, ahora tendrá que ser el gobierno el que ponga el día exacto en el que ésta decaiga la obligatoriedad. Previsiblemente, el Ejecutivo podría llevar este asunto al Consejo de Ministros ordinario de mañana. Posteriormente sería publicado en el Boletín Oficial del Estado y así pues entraría ya en vigor. Esta medida, producida en plena pre-campaña para las elecciones generales del 23 de julio, ha sido calificada como electoralista por varias comunidades autónomas, principalmente el PP, como la Comunidad de Madrid. El fin de las mascarillas, hasta el momento, pues las mascarillas eran obligatorias en los centros y servicios sanitarios como hospitales, centros de salud, clínicas dentales, centros de reproducción humana asistida, centros de interrupción voluntaria del embarazo y otros centros de atención especializada. También se tenía que usar estas en farmacias y en residencias, si bien en este último lugar solo era obligatoria para los profesionales que trabajen en ellos siempre que estuvieran en contacto con residentes y para visitantes cuando se encontraran en zonas compartidas. Hace 4 meses, el día 8 de febrero exactamente, España dejó de ser el único país de Europa que mantenía la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los transportes públicos. Esta medida pues se produjo meses después de que lo aprobaran el resto de países del continente, si bien en muchos se seguía manteniendo la recomendación de utilizarla pues en espacios cerrados y en transportes públicos con el fin de prevenir el contagio del dichoso coronavirus. La retirada de estas mascarillas en los transportes se produjo casi un año después de que su uso dejase de ser obligatorio en el exterior, medida aprobada el día 10 de febrero 2022 y unos meses más tarde, el 20 de abril del año pasado 2022, de que ya no se utilice en espacios interiores. Ahora los españoles también podrían no usar la mascarilla en las farmacias y en los centros sanitarios, algo que han tenido que hacer durante toda la pandemia de COVID, con la medida aprobada este viernes por este SISNS. Se acaba casi ya de facto con todas las restricciones que se impusieron con el estallido mundial del virus hace ya casi 3 años.